Tomás Herrera flotaba en silencio frente a la gran ventana de la Estación Espacial Esperanza. Sus ojos cansados observaban las estrellas que brillaban como diamantes contra el vacío negro del espacio. A los 34 años, había visto muchas cosas extrañas en su trabajo como ingeniero jefe, pero nunca algo como esto. Los números no tienen sentido, murmuró, revisando una vez más los datos en su tableta. Las lecturas gravitacionales del sistema estelar habían cambiado durante la noche. Era imposible. Las estrellas no se movían así. La puerta de metal se abrió con un suave silbido. Ana López, la científica de la estación, entró corriendo. Su cara mostraba una mezcla de miedo y emoción. «Tomás, tienes que ver esto», gritó, casi sin aliento. «Las ondas han encontrado algo grande». Tomás dejó su tableta y siguió a Ana hacia la sala de control. Los otros miembros de la tripulación ya estaban allí, mirando las pantallas con expresiones de asombro. En el centro de la habitación, una imagen holográfica mostraba el espacio profundo. «¿Qué estoy viendo?», preguntó Tomás. Luis Moreno, el especialista en comunicaciones, señaló hacia una sección de la imagen. «Esto llegó hace una hora. Al principio pensamos que era ruido de fondo, pero...». La pantalla mostró una serie de patrones matemáticos complejos. No eran aleatorios. Había un orden, una inteligencia detrás de ellos. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no es natural», susurró Ana. «Alguien o algo está enviando estas señales». «¿De dónde vienen?», preguntó Tomás. Luis tocó algunos controles. La imagen cambió, mostrando un mapa del espacio cercano. Puntos rojos parpadeaban en diferentes lugares, formando un patrón que se extendía por varios sistemas estelares. «De todas partes», respondió Luis con voz temblorosa. «Y están despertando». Durante los siguientes días, más señales llegaron. El equipo de arqueólogos espaciales trabajó día y noche para descifrar los mensajes. María Santos, la jefa del equipo, finalmente logró traducir un fragmento. «Es una advertencia», anunció durante una reunión de emergencia. Una civilización antigua dejó estos mensajes. Hablan de algo llamado las Madres del Vacío, o las Hijas de las Estrellas, punto. Tomás se inclinó hacia adelante. «¿Qué dicen exactamente?». María leyó de sus notas. «Cuando las estrellas se alineen en el gran círculo, las Madres del Vacío despertarán de su largo sueño. Ellas vienen del lugar donde nace la oscuridad, donde el tiempo no tiene nombre. Solo el silencio eterno puede salvar a los hijos de la luz». Un silencio pesado llenó la habitación. Nadie sabía qué significaban esas palabras, pero todas sentían su peso. «¿Cuándo se supone que pasará esto?», preguntó Ana. María miró sus cálculos. «Si nuestros datos son correctos, muy pronto. Las alineaciones estelares que describen ocurrirán en menos de una semana». Esa noche, Tomás no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos de la estación, pensando las palabras de la advertencia. Había luchado en las guerras fronterizas, había visto muerte y destrucción, pero esto era diferente. Esto era algo más grande que cualquier conflicto humano. Al tercer día, las primeras anomalías comenzaron. Los sensores detectaron perturbaciones masivas en el espacio-tiempo cerca de varios agujeros negros. Estas regiones del espacio, que habían estado dormidas durante millones de años, comenzaron a mostrar actividad. «Es como si algo estuviera saliendo de ellos», reportó Luis, mirando los datos con incredulidad. Las imágenes que llegaron de las ondas automáticas eran perturbadoras. Formas enormes, del tamaño de lunas, emergían de los agujeros negros. No tenían una forma definida que el ojo humano pudiera entender. Parecían cambiar constantemente, como si existieran en más dimensiones de las que los humanos podían percibir. «Son hermosas», murmuró Ana, hipnotizada por las imágenes. «Y terribles». Tomás sintió que algo estaba mal. Muy mal. Su instinto, el mismo que lo había mantenido vivo durante la guerra, le gritaba que huyera. ¿Pero a dónde podían ir? La respuesta llegó al quinto día. Las alarmas sonaron por toda la estación. Luis corrió hacia su consola, sus dedos volando sobre los controles. «El sistema de Nueva Córdoba», gritó. «Algo está pasando allí». La pantalla principal mostró el sistema colonial donde vivían 12 millones de personas. 3 planetas habitados, docenas de estaciones espaciales, una civilización próspera que había tardado décadas en construir. Y luego, en un instante, todo desapareció. No hubo explosiones. No hubo fuego. Los planetas, las estaciones, las naves, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido.
Solo quedó el vacío del espacio y una forma oscura que se movía lentamente entre las órbitas vacías. «Dios mío», susurró María. 12 millones de personas. Tomás se quedó inmóvil, mirando la pantalla. En su mente, podía imaginar a las familias que habían vivido allí. Niños jugando en los parques artificiales de las estaciones. Trabajadores construyendo un futuro mejor. Todos desaparecidos en un parpadeo. «Tenemos que avisar a la Tierra», dijo con voz ronca. «Tenemos que». Las luces de la estación parpadearon. Los sistemas comenzaron a fallar uno por uno. A través de la ventana, Tomás vio algo que hizo que su sangre se helara. Una de las criaturas se acercaba a la esperanza. Era imposible describir su tamaño o su forma. Era como mirar el vacío mismo, pero con intención, con una inteligencia antigua y terrible. Tomás sintió que lo observaba, que examinaba su alma con ojos que habían visto nacer galaxias. «Evacúen la estación», gritó. «Todos a las cápsulas de escape». El caos siguió. La tripulación corrió por los pasillos mientras la estación se desintegraba a su alrededor. No era destrucción física, era algo peor. Era como si la realidad misma se estuviera deshaciendo. Tomás fue el último en llegar a las cápsulas. Vio a Ana, Luis, María y los otros entrar en sus naves de escape. Sus propias manos temblaron mientras cerraba la escotilla de su cápsula. Los motores se encendieron automáticamente, alejándolo de la estación moribunda. A través de la pequeña ventana, Tomás vio cómo la esperanza se desvanecía de la misma manera que Nueva Córdoba. No quedó ni siquiera una pieza de metal flotando en el espacio. Pero él sobrevivió. Por alguna razón que no podía entender, su cápsula no fue tocada por la criatura cósmica. Flotó en el vacío, solo, viendo cómo la entidad se alejaba hacia otros sistemas estelares. En el silencio de su cápsula, Tomás finalmente entendió la advertencia antigua. Las hijas de las estrellas no eran conquistadoras normales. Eran algo más fundamental, algo que existía más allá de la comprensión humana. Y él era el único testigo de su despertar. Mientras activaba la señal de emergencia, esperando que alguien en la Tierra pudiera escucharla, Tomás se preguntó si la humanidad tendría alguna posibilidad contra estas criaturas antiguas. En su corazón, sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Las estrellas brillaban frías y distantes, indiferentes al destino de los pequeños seres que habían osado viajar entre ellas. Y en algún lugar del espacio profundo, más hijas se despertaban de su largo sueño, listas para continuar una tarea que había comenzado antes de que existiera la vida en el universo. Tomás cerró los ojos y esperó el rescate, si es que llegaría. Era el único humano que había visto el verdadero rostro del cosmos, y sobrevivido para contarlo. 3 semanas después del rescate, Tomás se encontraba en la sala de guerra más importante de la Tierra. El comando central de la flota unificada terrestre bullía de actividad. Oficiales corrían de un lado a otro, pantallas mostraban mapas estelares y voces gritaban órdenes por toda la habitación. ¿Está seguro de lo que vio?, preguntó la almirante Anja Volkov por 10ª vez. Era una mujer alta y fuerte, con cicatrices en las manos que hablaban de muchas batallas. Sus ojos azules miraban a Tomás con una mezcla de esperanza y desesperación. «Completamente seguro», respondió Tomás, tocando la mesa holográfica. Nueva Córdoba no fue destruido. Fue borrado. Como si nunca hubiera existido. Diego Santos, el xenobiólogo más famoso de la humanidad, se acercó a ellos. Era un hombre delgado con gafas gruesas y una barba descuidada. Había estado estudiando los datos de Tomás durante días. «Los patrones son claros», dijo Diego, mostrando un mapa tridimensional del espacio. «Las criaturas no atacan al azar. Siguen una secuencia específica». Tomás estudió el mapa. Puntos rojos marcaban los sistemas que habían desaparecido en las últimas semanas. Cada día, más colonias humanas se desvanecían sin dejar rastro. Ya habían perdido 8 sistemas completos. «¿Cuál es el patrón?», preguntó la almirante. Diego tocó varios puntos en el mapa. «Están siguiendo líneas de alineación estelar. Como si buscaran algo específico en cada sistema». «¿Qué podrían estar buscando?», murmuró Tomás. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. Un oficial joven corrió hacia ellos. «Almirante, las criaturas han aparecido en el sistema Alpha Centauri. Tenemos 4 millones de colonos allí». La sala se quedó en silencio. Alpha Centauri era el sistema más cercano a la Tierra. Si caía, solo quedaba un salto hasta el sistema solar. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Anja. «La evacuación completa tomaría al menos 6 horas», respondió el oficial. «Pero según los patrones anteriores, el ataque comenzará en 2.
Tomás sintió un peso en el estómago. Había visto lo que estas criaturas podían hacer. No había tiempo suficiente. Envíen toda la flota, ordenó Anya. Cada nave que pueda volar. Vamos a ganar tiempo para la evacuación. Durante las siguientes horas, Tomás observó desde el comando central cómo se desarrollaba la batalla más importante en la historia de la humanidad. 200 naves de guerra humanas, las mejores que habían construido, se enfrentaron a 3 de las hijas de las estrellas. Las primeras transmisiones fueron esperanzadoras. Los misiles nucleares volaron hacia las criaturas cósmicas. Los láseres más poderosos dispararon con toda su fuerza. Por un momento, pareció que podrían lastimar a los enemigos. Pero las esperanzas se desvanecieron rápidamente. Los misiles pasan a través de ellas, reportó el capitán Rico, comandante de la nave insignia Victoria. Su voz sonaba confundida y aterrada. Es como si estuvieran hechas de nada. Tomás vio en las pantallas cómo las naves humanas disparaban todo su arsenal contra las criaturas sin ningún efecto. Los láseres se perdían en la oscuridad que rodeaba a las hijas. Los misiles nucleares explotaban inútilmente contra formas que no parecían existir completamente en el espacio normal. Y luego, las criaturas respondieron. No fue un ataque visible. No hubo disparos de energía ni explosiones. Simplemente, las naves comenzaron a desaparecer. Una por una, los mejores buques de guerra de la humanidad se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Victoria, responda, gritó Anya al micrófono. Capitán Rico. Solo silencio llegó de vuelta. En menos de una hora, toda la flota había desaparecido. 200 naves y sus tripulaciones, borradas de la existencia. Las colonias de Alpha Centauri siguieron el mismo destino poco después. La sala de guerra quedó en completo silencio. Oficiales experimentados lloraban abiertamente. La almirante Anya se sentó pesadamente en su silla, con la cara en sus manos. ¿Cómo luchamos contra algo que no podemos tocar?, susurró alguien. Tomás se alejó de los otros y se dirigió hacia una ventana que daba al espacio. La Tierra se veía hermosa y frágil contra las estrellas. Pronto, las criaturas llegarían aquí también. Hay algo que no entendemos, murmuró para sí mismo. Diego se acercó a él. ¿Qué quiere decir? Las criaturas podrían haber destruido toda la humanidad en el primer día, explicó Tomás. Pero no lo hicieron. Atacan sistema por sistema, siguiendo ese patrón. ¿Por qué? Tal vez disfrutan el miedo, sugirió Diego. Tomás negó con la cabeza. No. Esto es diferente. Están buscando algo, ¿verdad? ¿Pero qué? Esa noche, Tomás no pudo dormir otra vez. Se dirigió al laboratorio de Diego para revisar los datos antiguos que habían encontrado en las colonias evacuadas. Había algo importante que se les escapaba. Fue entonces cuando encontró los archivos de la Biblioteca Alienígena de Kepler 442b. Una civilización antigua había dejado una gran cantidad de información antes de desaparecer. La mayoría estaba en idiomas que los humanos no podían traducir, pero había fragmentos en lenguajes matemáticos universales. Diego, llamó Tomás por el intercomunicador. Necesita ver esto. Media hora después, Diego llegó al laboratorio, todavía en pijama. ¿Qué encontró? Tomás señaló a la pantalla. Mire este símbolo. Aparece docenas de veces en los archivos. Era un símbolo complejo, que parecía representar una semilla rodeada de círculos concéntricos. Junto a él, había textos en varios idiomas antiguos. Según la traducción parcial, explicó Tomás, habla de algo llamado la semilla primordial. Los textos dicen que es el corazón del primer momento, la llave que abre lo que debe permanecer cerrado, punto. Diego se puso sus gafas y estudió la información. Hay más. Mire aquí. Dice que las madres del vacío buscan eternamente la semilla, pues sin ella, el gran devorador despertará y consumirá no solo mundos, sino realidades, punto. Los dos hombres se miraron en silencio. De repente, todo comenzaba a tener sentido de una manera terrible. No son conquistadoras, susurró Tomás. Están buscando algo específico. ¿Y si no lo encuentran? Algo peor que ellas va a despertar, terminó Diego. Antes de que pudieran discutir más, Tomás sintió un dolor punzante en la cabeza. Era como si alguien estuviera gritando directamente en su mente. Las luces del laboratorio parpadearon y, por un momento, vio imágenes que no eran suyas. Vio el espacio desde una perspectiva imposible. Vio civilizaciones enteras siendo cosechadas no por crueldad, sino con una urgencia desesperada. Vio algo moviéndose en las dimensiones más profundas del universo,
algo tan terrible que las propias hijas de las estrellas temían su despertar. «Tomás», gritó Diego, sacudiéndolo. «¿Qué pasó?» Tomás parpadeó, volviendo a la realidad. Sus manos temblaban mientras tocaba su cabeza dolorida. «Creo que una de ellas me habló», murmuró. «O trató de hacerlo». «¿Qué vio?» Tomás miró hacia la ventana, donde las estrellas brillaban indiferentes. En algún lugar allá afuera, las hijas continuaban su búsqueda desesperada de la semilla primordial. Y él había visto, por un momento terrible, a través de sus ojos cósmicos. «Vi que no somos sus enemigos», dijo finalmente. «Somos solo obstáculos. Están corriendo contra el tiempo para encontrar algo antes de que despierte una amenaza aún mayor». Diego se sentó lentamente. «¿Entonces qué hacemos?» Tomás miró los datos en la pantalla. Había tanto que no entendían, pero una cosa estaba clara: la supervivencia de la humanidad dependía de descifrar este misterio antes de que fuera demasiado tarde. «Encontramos esa semilla», dijo con determinación. «Antes que ellas». Afuera, las estrellas continuaron brillando, guardando secretos que podrían salvar o condenar a toda la existencia. Los dolores de cabeza de Tomás empeoraron durante los siguientes días. Cada vez que una de las hijas de las estrellas atacaba un sistema, él sentía ecos de su presencia en su mente. Era como tener voces susurrando en un idioma que no podía entender, pero que su alma conocía. «Los medicamentos no funcionan», le dijo Dr. Carmen Ruiz, la médica jefe de la base. «Sus ondas cerebrales son extrañas. Como si algo estuviera interfiriendo con su mente». Tomás se sentó en el borde de la cama médica, frotándose las sienes. «No son solo dolores. Veo cosas. Imágenes que no son mías». «¿Qué tipo de imágenes?», preguntó Diego, que había estado presente durante todos los exámenes médicos de Tomás. «Civilizaciones enteras siendo recolectadas», murmuró Tomás. «Pero no destruidas por crueldad. Es como si las hijas estuvieran recogiendo algo de cada mundo antes de que fuera demasiado tarde». La almirante Anya entró a la habitación con expresión grave. «Tenemos noticias. Los arqueólogos espaciales encontraron algo en los restos del sistema Vega». Siguió a Anya hasta la sala de conferencias principal. En la mesa holográfica, flotaba la imagen de una estructura gigantesca hecha de un material cristalino desconocido. «¿Qué es?», preguntó Tomás. «Una biblioteca», respondió profesor Miguel Torres, el jefe del equipo arqueológico. «Pero no de cualquier civilización. Según nuestros análisis, tiene más de 10 millones de años. Fue construida por algo que se llamaba los arquitectos. Tomás sintió otro dolor punzante en la cabeza al escuchar ese nombre. Por un momento, vio imágenes confusas de seres de energía pura construyendo estructuras imposibles entre las estrellas. «¿Encontraron información sobre las hijas?», preguntó Diego. El profesor Torres asintió gravemente. «Encontramos la historia completa. Y es peor de lo que pensábamos». La sala se oscureció y las paredes se llenaron de imágenes holográficas. Mostraban el universo tal como era hace millones de años, lleno de civilizaciones avanzadas y vida abundante. «Los arquitectos fueron la primera civilización en alcanzar la perfección tecnológica», explicó Torres. «Podían manipular el espacio y el tiempo como nosotros manipulamos la materia. Pero descubrieron algo terrible. Las imágenes cambiaron, mostrando grietas oscuras apareciendo en el espacio mismo. Existe algo más allá de nuestro universo», continuó Torres. «Algo que los arquitectos llamaron el devorador de realidades. Una entidad que consume no solo materia y energía, sino la existencia misma». Tomás se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar del miedo. «¿Y las hijas de las estrellas?». «Las hijas fueron creadas por los arquitectos como guardianas», respondió Torres. «Su propósito era mantener selladas las grietas dimensionales y evitar que el devorador entrara a nuestro universo». La almirante Anya parecía confundida. «Pero si son guardianas, ¿por qué están destruyendo nuestras colonias?». Torres mostró más imágenes, mundos siendo consumidos por una oscuridad que se movía como líquido viviente. «Porque cada vez que una civilización avanzada usa cierto tipo de tecnología, debilita las barreras dimensionales», explicó. «Los viajes más rápidos que la luz, la manipulación de agujeros negros, la energía de fusión a gran escala, todo contribuye a despertar al devorador». «Entonces nos están matando para salvarnos», murmuró Diego con amargura. «No exactamente», dijo Torres. «Están recolectando la esencia vital de cada civilización para alimentar las barreras. Es la única forma de mantener sellado al devorador». Tomás sintió náuseas. «¿Cuántas civilizaciones han sacrificado así?». «Millones», respondió Torres en voz baja.
Durante 10 millones de años, las hijas han recolectado la vida de especies enteras para mantener dormida a la verdadera amenaza. Un silencio pesado llenó la habitación. Tomás cerró los ojos, tratando de procesar la información. La humanidad no estaba luchando contra conquistadores malvados. Estaba interfiriendo con guardianes desesperados que trataban de salvar el universo. ¿Dónde están los arquitectos ahora?, preguntó Anya. Se sacrificaron, respondió Torres. Usaron sus propias esencias para crear la primera barrera dimensional. Pero antes de morir, escondieron algo llamado la semilla primordial. Según los registros, es la única forma de sellar permanentemente las grietas sin necesidad de más sacrificios. Tomás se enderezó súbitamente. ¿Saben dónde está? Torres negó con la cabeza. Los arquitectos fueron muy cuidadosos. Solo dejaron pistas, y están escritas en un código que necesita tanto inteligencia artificial como intuición orgánica para resolverse. Esa noche, Tomás se despertó gritando. Había tenido la visión más intensa hasta ahora. Había visto a través de los ojos de una de las hijas mientras atacaba un mundo habitado. Sintió su dolor, su desesperación, su urgencia por completar una tarea terrible pero necesaria. Se levantó y caminó hasta la ventana de su habitación. La Tierra brillaba hermosa en la distancia, ignorante de las fuerzas cósmicas que luchaban por su destino. No pueden seguir haciéndolo, murmuró para sí mismo. Debe haber otra forma. Diego apareció en la puerta. Otra pesadilla. No era una pesadilla, respondió Tomás. Era un recuerdo. Vi lo que sintió una de las hijas cuando destruyó el sistema Kepler. No estaba feliz. Estaba rota, llena de dolor por lo que tenía que hacer. ¿Cree que podemos comunicarnos con ellas? Tomás se volvió hacia su amigo. Creo que ya lo estoy haciendo. Cada visión es más clara. Es como si una de ellas estuviera tratando de mostrarme algo importante. Al día siguiente, Tomás convenció a Anya de darle acceso a una nave experimental equipada con los mejores sensores de la humanidad. Su plan era simple pero arriesgado: volar al borde del espacio controlado humano y tratar de hacer contacto directo con las hijas. Esto es suicidio, protestó Anya mientras Tomás se preparaba para partir. Tal vez, admitió Tomás. Pero si no entendemos qué buscan realmente, la humanidad va a desaparecer de todas formas. Durante el vuelo hacia los límites del espacio conocido, las visiones de Tomás se intensificaron. Vio fragmentos de la historia cósmica, civilizaciones brillantes que florecieron durante milenios antes de ser recolectadas por las hijas. Cada vez, las guardianas cósmicas tomaban solo lo necesario para mantener las barreras, llevándose las almas pero dejando los mundos intactos para que la vida pudiera comenzar de nuevo. Finalmente llegó a una estación espacial abandonada en los límites del sistema solar. Según los registros, había sido construida por una civilización llamada los Cuidadores hace 2 millones de años. En el centro de la estación, encontró lo que buscaba: una cámara llena de cristales que brillaban con luz propia. En el centro del cuarto, un pedestal sostenía un dispositivo que parecía estar hecho de energía solidificada. Cuando Tomás tocó el dispositivo, su mente se llenó de información. Vio la ubicación de la semilla primordial, escondida en el lugar más improbable del universo. Está en la Tierra, murmuró con asombro. Los arquitectos la escondieron en el núcleo de la Tierra. Pero también vio algo más. El devorador de realidades no estaba completamente dormido. Las barreras dimensionales se debilitaban cada día, y muy pronto, ni siquiera el sacrificio de civilizaciones enteras sería suficiente para mantenerlo encerrado. El tiempo se estaba acabando para todo el universo. Cuando regresó a la base terrestre, Tomás trajo consigo la verdad completa. La humanidad no era víctima de un genocidio cósmico. Era testigo de la batalla más desesperada en la historia del universo, librada por guardianes que habían sacrificado todo por proteger la existencia misma. Tenemos que ayudarlas, dijo Tomás a la sala llena de oficiales. Las hijas de las estrellas no son nuestras enemigas. Son las últimas defensoras de la realidad, y están perdiendo la batalla. ¿Cómo podemos ayudar a algo que puede borrar flotas enteras?, preguntó Anya. Tomás sonrió por primera vez en semanas. Haciendo lo que los humanos hacemos mejor: encontrar soluciones imposibles. Tenemos la ubicación de la semilla primordial. Ahora solo necesitamos encontrar una forma de trabajar con las hijas para usarla. Afuera, las estrellas brillaban con una luz diferente. Tomás sabía que cada punto de luz representaba mundos que las hijas habían sacrificado en su lucha eterna. Pronto, tendría que convencer tanto a la humanidad como a las guardianas cósmicas de que existía un camino mejor. Un camino que podría salvar el universo sin destruir la esperanza. La sala del Consejo Mundial nunca había visto una reunión como esta.
Representantes de cada nación de la Tierra se sentaban en círculo, sus rostros mostrando una mezcla de miedo, incredulidad y desesperación. En el centro, Tomás explicaba por tercera vez lo que había descubierto. «Están mintiendo», gritó el general Marco Ruiz, golpeando la mesa con su puño. «Estas criaturas han matado a miles de millones de humanos. Y ahora quiere que confiemos en ellas». Tomás mantuvo la calma, aunque sentía la frustración creciendo en su pecho. «General, entiendo su rabia. Pero si no trabajamos con las hijas de las estrellas, algo peor que ellas va a despertar. El devorador de realidades». «Cuentos para niños», interrumpió Ruiz. «Lo único que sé es que tenemos enemigos que pueden borrar mundos enteros. Y usted quiere hacer las paces con ellos». La presidenta Elena Vargas levantó la mano para pedir silencio. «Señor Herrera, dice que puede comunicarse con estas hijas. ¿Cómo sabemos que no está siendo manipulado?» Tomás había esperado esa pregunta. «Porque puedo mostrarles lo que he visto». Diego se acercó con un dispositivo experimental que habían desarrollado usando tecnología de los arquitectos. «Hemos creado un proyector de memoria. Puede mostrar las visiones de Tomás directamente». Durante la siguiente hora, los líderes mundiales vieron a través de los ojos de Tomás. Experimentaron las visiones de civilizaciones antiguas, sintieron el dolor de las hijas cuando destruían mundos, y vislumbraron la terrible presencia del devorador esperando más allá de las barreras dimensionales. Cuando terminó la proyección, la sala quedó en silencio. Algunos líderes lloraban. Otros parecían estar en shock. «Si esto es verdad», murmuró la presidenta, «entonces hemos estado luchando contra nuestros protectores». «¿Pero cómo podemos confiar en ellas después de lo que han hecho?», preguntó el canciller Hans Mueller de Europa. «Incluso si tenían buenas intenciones, han cometido genocidio a escala galáctica». Tomás asintió. «Tienen razón. No es fácil perdonar. Pero la alternativa es la extinción de toda la realidad». El general Ruiz se puso de pie. «Hay otra opción. Encontramos». 3 días después, Tomás se encontraba en la nave experimental Puente, volando hacia los límites del sistema solar. Con él iban Diego, Anya, y un pequeño equipo científico. Su destino era un punto específico del espacio donde los sensores habían detectado la presencia de una de las hijas. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Anya mientras se acercaban a la zona objetivo. «Si algo sale mal». «Algo ya está saliendo mal», respondió Tomás. «Las barreras dimensionales se debilitan cada día. Si no hacemos algo pronto, el devorador despertará sin importar lo que hagamos». A través de la ventana de la nave, vieron aparecer una forma imposible. Era una de las hijas de las estrellas, pero esta vez Tomás pudo verla con más claridad. No era maligna. Era antigua, cansada, y desesperadamente sola. «Mantengan las armas desactivadas», ordenó Tomás. «Voy a intentar comunicarme». Cerró los ojos y abrió su mente, tal como había hecho en las estaciones abandonadas. Inmediatamente, sintió la presencia de la criatura. Su dolor era abrumador, el peso de millones de años cargando con decisiones terribles. «Pequeño ser de carne», llegó una voz directamente a su mente. «¿Por qué buscas la muerte?». «No busco la muerte», respondió Tomás en voz alta, sabiendo que sus compañeros podían escucharlo. «Busco entendimiento. Sé lo que han estado haciendo. Sé por qué lo hacen». Un silencio siguió, luego la voz regresó, llena de sorpresa. «¿Conoces al devorador? Lo he visto en las visiones. Sé que tratan de protegernos de él. Pero también sé que hay otra forma. La semilla primordial». La forma de la criatura cambió, volviéndose más brillante. La semilla fue perdida hace eones. Los últimos arquitectos la escondieron antes de sacrificarse. «No fue perdida», dijo Tomás. «Fue escondida en mi mundo. En el corazón de la Tierra». La reacción de la criatura fue inmediata. Ondas de energía pura se extendieron por el espacio, haciendo que la nave temblara. Pero no era agresión, era esperanza. «¿Hablas en serio, pequeño ser?». «Completamente», respondió Tomás. «Pero necesitamos su ayuda para alcanzarla. Y ustedes necesitan la nuestra». «¿Por qué habríamos de necesitar la ayuda de seres tan primitivos?». Tomás sonrió, aunque sabía que la criatura no podía verlo. «Porque ustedes han estado luchando esta batalla durante 10 millones de años, y están perdiendo. Tal vez es tiempo de intentar algo diferente». La comunicación se cortó abruptamente. Por un momento, Tomás pensó que había fallado. Luego, la voz regresó, pero diferente. Más personal. «Soy Lira Prima, la primera de las hijas. He visto nacer estrellas y morir galaxias.
He cargado con el peso de decisiones que ningún ser debería tomar. Si mientes sobre la semilla. No miento, interrumpió Tomás. Pero necesito que entiendan algo. Mi especie no va a aceptar fácilmente trabajar con ustedes. Han matado a demasiados de nosotros, incluso si fue por una buena razón. Entonces, ¿qué propones? Un acto de fe mutua, respondió Tomás. Ustedes dejan de atacar a los humanos. Nosotros ayudamos a encontrar la semilla. Trabajamos juntos para usarla correctamente. ¿Y si tu especie nos traiciona? Tomás tomó una decisión que cambiaría todo. Se dirigió a Anya y le dijo, desactiven todas las defensas de la nave. Completamente. Tomás. ¿Está loco? Gritó Anya. Es un acto de fe, explicó. Si Lyra Prima quiere destruirnos, puede hacerlo sin importar nuestras defensas. Pero si está dispuesta a confiar, nosotros también debemos estarlo. Con manos temblorosas, Anya desactivó todos los sistemas de armas y escudos de la nave. Quedaron completamente indefensos ante una criatura que podía borrarlos de la existencia. Interesante, llegó la voz de Lyra Prima. Muestran valor. Muy bien, pequeño ser llamado Tomás. Acepto tu propuesta. Pero si tu especie nos traiciona, el universo pagará el precio. Entendido, respondió Tomás. ¿Cómo procedemos? Primero, debo reunirme con mis hermanas. Muchas han perdido la esperanza después de tanto tiempo. Será difícil convencerlas de confiar en una especie tan joven. ¿Y después? Después, descenderemos juntos al corazón de tu mundo. Tú y yo, pequeño ser. Si la semilla está realmente allí, ambos la tocaremos al mismo tiempo. Solo así se activará. Tomás sintió un escalofrío. ¿Qué pasará cuando la toquemos? No lo sé, admitió Lyra Prima. Los arquitectos no dejaron instrucciones. Pero sospecho que cambiará todo. Para ambos. Mientras la puente regresaba a la Tierra, Tomás observó las estrellas con ojos nuevos. En unas pocas horas, había logrado algo que parecía imposible, un acuerdo entre la humanidad y las hijas de las estrellas. Pero sabía que la parte más difícil apenas comenzaba. Tenía que convencer a su propia especie de confiar en sus antiguos enemigos. Y luego, tenía que descender al núcleo de la Tierra junto a una criatura cósmica para tocar un artefacto que podría salvar o destruir la realidad misma. ¿En qué me he metido?, murmuró para sí mismo. Diego se acercó a él. En la aventura más importante en la historia del universo, respondió. No hay presión. A pesar de todo, Tomás se rió. Era típicamente humano encontrar humor incluso al borde del apocalipsis. Tal vez esa era exactamente la cualidad que necesitaba para lo que vendría. El cielo sobre la Tierra se veía diferente. Donde antes había estrellas normales, ahora aparecían grietas oscuras que parecían sangrar una luz extraña. El devorador de realidades había comenzado a despertar, y las barreras dimensionales se desmoronaban más rápido de lo que nadie había predicho. Tomás se encontraba en la plataforma de perforación más avanzada de la humanidad, construida en medio del Océano Pacífico. A su alrededor, científicos e ingenieros trabajaban desesperadamente para crear un túnel que llegara al núcleo de la Tierra. Era una tarea imposible, pero los humanos habían hecho lo imposible antes. Los materiales no aguantarán, informó Dr. Patricia Vega, la ingeniera jefe del proyecto. La presión y el calor a esa profundidad destruirán cualquier cosa que hayamos creado. ¿Cuánto podemos llegar?, preguntó Tomás. Tal vez a 1000 kilómetros de profundidad, respondió Patricia. Necesitamos 5000 más. Desde el cielo, una forma imposible descendió lentamente. Lyra Prima había llegado, acompañada por 3 de sus hermanas supervivientes. El aire alrededor de la plataforma se llenó de una energía que hacía que los cabellos se erizaran. No necesitarán sus máquinas primitivas, llegó la voz de Lyra Prima directamente a la mente de todos los presentes. Nosotras podemos crear un camino. Los trabajadores de la plataforma se alejaron con miedo, pero Tomás se acercó a la orilla. Podía ver a Lyra Prima más claramente ahora. Era hermosa y terrible a la vez, como una aurora boreal con conciencia propia. ¿Están seguros de esto?, preguntó Tomás en voz alta. No, admitió Lyra Prima. Pero la alternativa es peor. Mira el cielo, pequeño Tomás. Las grietas se extienden. Pronto, el devorador tendrá suficiente espacio para manifestarse completamente. Tomás miró hacia arriba. Las grietas oscuras ahora cubrían 1/3 del cielo nocturno. A través de ellas, podía ver movimientos que lastimaban los ojos al mirarlos directamente. ¿Qué necesita que haga?, preguntó. Primero, debes permitir que te proteja. El viaje al núcleo destruiría tu forma física.
Lira Prima extendió parte de su esencia hacia Tomás. Era como estar envuelto en luz líquida. Su cuerpo humano desapareció, reemplazado por una forma de energía pura que mantenía su conciencia intacta. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lira Prima. Extraño, respondió Tomás, sorprendido de poder. Entonces comenzamos. Las otras hijas se colocaron en posición alrededor de la plataforma. Juntas, comenzaron a crear un túnel de energía que se extendía directamente hacia el centro del planeta. No era perforación física, era manipulación del espacio mismo. Tomás y Lira Prima descendieron por el túnel de luz. Pasaron por capas de roca, magma líquido, y materiales que no tenían nombre en ningún idioma humano. El viaje tomó horas, pero se sintió como minutos. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Tomás mientras descendían. Por supuesto. ¿Realmente valía la pena? Todo lo que hicieron durante millones de años. ¿Valía la pena sacrificar tantas civilizaciones? Lira Prima fue silenciosa por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Al principio, pensé que sí. Cada civilización que recolectamos podía haber desarrollado la tecnología para debilitar más las barreras. Era matemática simple, sacrificar a algunos para salvar a todos. Pero después de eones, comencé a preguntarme si había otra forma. Si los arquitectos hubieran buscado más tiempo, tal vez habrían encontrado una solución diferente. Tu especie me ha mostrado que a veces las soluciones más obvias no son las mejores. Finalmente llegaron al núcleo de la Tierra. Era un espacio imposible, donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. En el centro, flotando en una burbuja de energía cristalizada, se encontraba la semilla primordial. «Es hermosa», murmuró Tomás. La semilla era como un diamante del tamaño de un puño humano, pero que contenía galaxias enteras en su interior. Cada faceta mostraba diferentes aspectos de la realidad, pasado, presente, futuro, y posibilidades que nunca habían existido. Los últimos arquitectos pusieron toda su sabiduría en este objeto, explicó Lira Prima. Es literalmente el primer momento de la creación, preservado y concentrado. ¿Cómo la usamos? Ambos debemos tocarla al mismo tiempo. Pero te advierto, pequeño Tomás, esto nos cambiará para siempre. Puede que no sobrevivamos como los seres que somos ahora. Tomás miró la semilla, luego hacia arriba, donde sabía que su mundo estaba siendo amenazado por fuerzas más allá de la comprensión. Pensó en Ana, Luis, María y todos los otros que habían muerto cuando las hijas despertaron por primera vez. Pensó en los miles de millones de humanos que dependían de esta decisión. Lo entiendo, dijo finalmente. Hagámoslo. Extendieron sus manos, una de energía humana, otra de esencia cósmica, hacia la semilla primordial. El momento en que la tocaron, el universo cambió. Tomás sintió su conciencia expandirse más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Vio cada estrella, cada planeta, cada forma de vida que había existido. Sintió el dolor de las civilizaciones que habían sido sacrificadas, y la desesperación de las hijas que habían cargado con esa culpa durante milenios. Al mismo tiempo, Lira Prima experimentó algo completamente nuevo, la perspectiva humana. Sintió la curiosidad, la obstinación, la capacidad humana de encontrar esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. La fusión de sus conciencias creó algo nuevo. No era humano ni era una hija de las estrellas. Era algo entre ambos, algo que podía entender tanto la lógica cósmica como la intuición orgánica. Ahora veo, dijeron al unísono con una voz que resonó a través de todas las dimensiones. La semilla primordial se activó completamente. Ondas de energía pura se extendieron desde el núcleo de la Tierra, atravesando el espacio y llegando hasta las grietas dimensionales. Pero en lugar de sellarlas con fuerza bruta, las reparó con comprensión. El devorador de realidades, que había estado despertando lentamente durante milenios, sintió las barreras regenerarse. Pero estas nuevas barreras eran diferentes. No eran prisiones, sino límites consensuados. El devorador podía elegir respetar las fronteras entre dimensiones. Por primera vez en su existencia infinita, el devorador sintió algo parecido a la curiosidad sobre las pequeñas criaturas que habían logrado esto. En la superficie, la humanidad observó asombrada cómo las grietas en el cielo se cerraron lentamente. Las estrellas volvieron a brillar normalmente. Las hijas de las estrellas restantes comenzaron a cambiar también, volviéndose menos alienígenas y más comprensibles. Diego, que observaba desde la plataforma, sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo logró», murmuró. «Ese terco bastardo realmente lo logró». Anya asintió, aunque su expresión era agridulce. «¿Pero a qué precio?». Desde el núcleo de la Tierra,
la nueva entidad que había sido Tomás y Lira Prima se comunicó con toda la humanidad y las hijas supervivientes. La amenaza ha pasado, anunció. Las barreras están reparadas, más fuertes que antes. Ya no será necesario sacrificar civilizaciones para mantener la seguridad del universo. Tomás, preguntó Diego al aire. ¿Sigues ahí? Estoy aquí, respondió la voz familiar pero cambiada. Y también no estoy. Soy lo que era, y algo más. Soy el puente entre mundos, el guardián de la paz entre especies. Es lo que elegí ser. En los años que siguieron, la humanidad y las hijas de las estrellas trabajaron juntas para explorar el cosmos. Las hijas, liberadas de su terrible carga, se convirtieron en maestras y guías. Los humanos, con su curiosidad característica, empujaron los límites de lo que era posible. Y en algún lugar entre las dimensiones, la conciencia fusionada de Tomás Herrera y Lira Prima vigilaba, asegurándose de que nunca más el universo tuviera que elegir entre supervivencia y compasión. Las estatuas de Tomás Herrera se alzaron en cada mundo humano, pero también en los mundos que las hijas habían recolectado. No como conquistador, sino como el hombre ordinario que había tenido el valor de confiar cuando la confianza parecía imposible. El ingeniero terco de 34 años había salvado no solo a la humanidad, sino a toda la realidad. Y en su sacrificio, había mostrado que a veces la mayor fuerza no viene de las armas o el poder, sino de la voluntad de entender al enemigo y encontrar una tercera opción cuando solo parecen existir dos. El único que se atrevió, susurraban las estrellas. El puente entre mundos. Y en el espacio infinito, la vida continuó, protegida por el amor transformado en sabiduría cósmica.